Amados hermanos de la familia El Salvador, hoy congregada en casa, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Les saluda cariñosamente su siervo, su servidor, en compañía de la familia pastoral. Abrazo para todos en este día domingo. Bendiciones. Quiero agradecerle pues también a mi hermana Luzmela, mi hermana María Eugenia, que me sucedieron pues en los 2 domingos que estuve ausente del canal. Pues agradecido del Señor por ellas, porque siempre están dispuestas. Y yo sé que cada uno también está dispuesto a este caso. Así es que bendiciones para ella y para todos ustedes. En esta mañana, una vez más, pues traigo un pensamiento de la palabra de Dios, más que un pensamiento, un deseo, de acuerdo al título y de acuerdo a la lectura. Leemos en la epístola a los Colosenses, en su capítulo 1, versículo 9. La invito en su casa y leamos en el nombre del Señor. Dice: por lo cual también nosotros, dice Pablo, nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hasta allí la lectura. Quiero fajar este deseo bajo el título al estilo de quien nos llamó. Es el tema. Repito, al estilo de quien nos llamó. Cariñosamente, dígale a su hermano que está a su lado en casa. Al estilo de quien nos llamó. Dios bendiga su palabra en esta mañana, en cada corazón dispuesto a crecer. Aleluya. Bien, cuando expresamos al estilo es a la manera, a la forma, al deseo, al principio de quien nos llamó. Y de quien nos llamó está relacionado pues también en la vida diaria. Por ejemplo, en el caso mío particular, en mi vida de desarrollo, en mi juventud, yo le dediqué unos años a la vida militar. Y en la vida militar tú adquieres una formación de disciplina, de conducta, de abnegación, de entrega, de testimonio, de pulcritud, y en fin, de filosofía. O sea, te forman y te forjan como un militar de la República para defender la soberanía del Estado. Entonces, en ese sentido, de acuerdo como tú fuiste formado, pues hay una demanda institucional al estilo como a ti te formaron. Más o menos tomo esto la idea también en el creyente. Cuando yo vengo a la iglesia y me encuentro con mi Señor, o mi Señor me encuentra, pues encuentro en las Escrituras que hay una demanda también de aquel que nos llamó. Cuando usted lee las cartas, los consejos pablinos, las doctrinas, las enseñanzas, pues nos encontramos que nosotros somos escogidos, y de hecho usa lenguajes más o menos de lo que es en cuanto a la vida militar. Por ejemplo, escogido, por ejemplo, soldado, por ejemplo, milicia, militar. De tal manera que Pablo tenía unos rasgos en cuanto a la vida en ese sentido. Y en esta mañana, pues, quiero forjar mi pensamiento en un deseo pablino en la oración por las iglesias. Y cuando digo las iglesias, pues, me refiero a las iglesias locales. ¿Por qué lo digo? Porque este mismo pensamiento y deseo que él expresa por la iglesia de Colosa, también lo expresa por la iglesia que está en los Efesios. Por ejemplo, en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo
En el capítulo, déjame ver un momentico, en el capítulo 2, versículo 15 dice, capítulo 1, perdón, versículo dice, por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, dice él a los Efesios. Lo vuelve a repetir en el capítulo 3, versículo 14. Y expresa, por esta causa, dice, otra vez se refiere a una vida de oración por algo. Y dice, por esta causa doblo mis rodillas, dice él, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, y dice, para que les dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta era una de las causas y el deseo de Pablo en sus oraciones por los santos, y justamente es lo que estamos plasmando hoy en la enseñanza, en el deseo paulino para con la iglesia de los colosenses, y le confieso que obviamente es el deseo de su pastor para con la iglesia El Salvador, de quien soy el mentor principal. Y están los mentores sectoriales, y están los mentores liderazgo, y están los mentoreados, que son toda la membresía en el liderazgo de la célula. Pero si yo recojo de allá para acá, del miembro, del líder, del supervisor, al pastor, entonces es un deseo de todos, pues plasmado en nuestras oraciones los unos por los otros. Lo que te quiero decir en esta mañana, que es mi deseo apostólico en esta mañana para con ustedes, profundo en mis oraciones, para que ustedes no sean atropellados por medio de filosofías huecas, vacías, sino que ustedes tengan un fundamento doctrinal en vuestra vida, en conducirse delante del Señor. Por eso el tema en esta mañana, pues muy al estilo de quien nos llamó. ¿De dónde sacamos eso? Bueno, justamente el versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor. O sea, el deseo del Señor es puesto en el deseo del pastor, del liderazgo, como fue puesto en el deseo de los apóstoles. Entonces era un deseo apostólico por la iglesia, para que andéis como es digno del Señor. Es la vida conductual del creyente delante de este mundo que anda de espaldas a Dios. Entonces hay una exigencia, hay un estilo, hay una manera, hay una forma, hay una demanda. Y la dice Pablo siguiendo el versículo. Él dice, para que andéis como es digno del Señor. Y vamos a numerarlos. Número 1, dice, agradándole en todo. Esa palabra en todo englosa toda la manera de desenvolvimiento del cristiano en la vida social, sea como creyente o sea como ciudadano. Como creyente en la iglesia, y en la iglesia cualquiera se conduce bien, pero ¿qué es de ese creyente cuando sale de la iglesia como ciudadano? O más aún, ¿qué es de ese creyente en este tiempo de pandemia que no nos estamos congregando, sino que estamos
conduciéndonos en medio de esta sociedad que demanda cada día. Entonces, por lo cual es propicio en esta oportunidad, pues número uno, según el pensamiento paulino, es agradándole en todo. Esa palabra agradándole en todo tiene que ver con una vida que sea de olor fragante en la fe delante de Dios. ¿Qué era lo que era, agradable en los israelitas cuando ofrecían el sacrificio? El carnero delante del Señor, el humo que subía a parrilla delante del Señor. No, lo que agradaba a Dios era la obediencia con que los israelitas hacían el sacrificio delante de Dios. El olor, eso iba ni venía para Dios. Era la obediencia, la entrega. Entonces, una de las maneras de agradar a Dios como creyente es viviendo una vida de obediencia delante del Señor y delante de los hombres, donde nos encontremos, sea como ciudadanos, empleados, profesionales, empleadores, en la vida social como estudiantes, en las aulas, en todo lugar. Debemos conducirnos de tal manera que toda nuestra vida agrade a aquel que nos llamó, sea en palabra, sea en hecho, en lo que hagamos, dice la Biblia, hagámoslos como para el Señor, porque de Él recibimos todo el bien que hagamos. Número 2, dice, llevando fruto en toda buena obra. La segunda razón al estilo de quien nos llamó es una vida de servicio. Alguien dijo en una oportunidad, el que no vive para servir, no sirve para vivir. O sea, en todo lado, y el ejemplo más apremiante en nuestra vida, muy aparte de la vida de entrega del apóstol San Pablo, lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, el cual su vida de servicio lo llevó a entregarse por nosotros. En una oportunidad nuestro Señor llegó a Capernaum y llegó un hombre, y no cualquier hombre, lo podemos leer en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan o en el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. No lo voy a buscar para ganar tiempo. Dice la Biblia que un centurión, que era un empleador y un empleado público de la vida militar, tenía una gran necesidad que quién sabe qué había hecho para solventarla, pero la necesidad era que su criado estaba en casa enfermo, gravemente atormentado. Y él le expresa ante Jesús la necesidad. Y quiero denotar en la actitud de Jesús. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Era como un día de camino y Jesús dijo, yo iré y le sanaré. Aquello confrontó la posición del centurión y le dijo, no, di la palabra y mi criado sanará. Aquello de aquel hombre inconverso, pagano, agradó el corazón de Jesús, tanto que le dijo, ve, y conforme creíste, así se ha hecho. De tal manera que el milagro sucedió a distancia, porque aquello agradó tanto al Señor que hizo una expresión: no he encontrado tanta fe en Israel como en este hombre. Lo que quiere decir que la fe agrada a Dios. En una oportunidad le dijo a una mujer que insistió y le dijo, oh mujer, grande es tu fe y como creíste se ha hecho. O sea, debemos vivir una vida de servicio. Nuestro Señor está presto para servir. San Marcos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. De tal manera que el estilo de vida de servicio debe ser una manera, pues, de que siempre estemos prestos para toda buena obra
indistintamente lo que tengas que hacer para servirle a alguien, porque cuando usted le sirve a alguien, le está sirviendo a Jesús. Y la última y tercera razón, al estilo de nuestro Señor, dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Son tres razones o manera o estilo o forma que deja plasmado imbuidamente en el texto. Y el último es creciendo en el conocimiento de Dios. Quiero plasmar aquí lo que se llama el conocimiento. El conocimiento que Dios demanda para su iglesia es más que un conocimiento de intelectualidad, porque el conocimiento de intelectualidad que viene de la palabra noxis, conocimiento, pues es el conocimiento que todos los religiosos tienen, e incluso los grandes teólogos y filósofos tienen un conocimiento de Dios. Este conocimiento que dice Pablo es el que escribió Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 18, que después que habla de la experiencia, entonces dice San Pedro, antes bien, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Note que asocia gracia y conocimiento. La palabra gracia no es algo que se aprende en unas aulas institucionales que forman a los hombres profesionales, incluyendo a los filósofos, incluyendo los teólogos. Antes bien, teología sin experiencia es una letra muerta. Es por eso que el conocimiento que aquí se requiere es un conocimiento de que la persona tenga un encuentro con Dios. Este conocimiento lleva dos esferas. Que el conocimiento intelectual pase a la experiencia y se plasme en el corazón. Es el deseo pablino a fin de que conozca la longitud, la anchura, la altura, la profundidad de nuestro Señor Jesucristo y que vivamos arraigados como morada de Cristo en nuestras vidas. Ese es el conocimiento que demanda aquí. De tal manera, amados hermanos en el Señor, que este conocimiento lo demanda y debe ser un estilo de esmero, de deseo, de pasión de nosotros en una relación con nuestro Señor Jesucristo. Es un conocimiento de un encuentro cara a cara con Dios, como el que tuvo Jacob. Cuando Jacob tuvo un encuentro con Dios, conoció quién era Dios, tanto que Dios hasta le cambió el nombre a Jacob. Es un conocimiento como el de Moisés arriba en las cúspides, en el collado, que cuando descendió la gente no podía ver a Moisés porque veía la gloria de Dios en Moisés. Es un conocimiento como el de Pablo cuando tuvo un encuentro con Dios. Cuando Pablo tuvo un encuentro con Dios, la vida de Pablo cambió vertiginosamente. De ser un perseguido, pasó a ser perseguido por la causa de lo que él perseguía. Por eso es que él habla con realidad siempre en la teología pablina, en su pensamiento. Siempre vamos a encontrar el deseo de Pablo de ese crecimiento en las personas. Así es que te dedico este mensaje con estas tres razones al estilo del que nos llamó. Termino diciéndote que si ese es el deseo de Dios, es el deseo de Dios y es el deseo de Pablo, apóstol de los gentiles, es el deseo mío como tu pastor, para ti, mi hermano, para ti, líder, para ti, miembro, para usted donde está que me está oyendo. Es mi deseo cuando una persona crece en conocimiento, en praxis de lo que dice, esa persona será un creyente parado sobre la roca y nadie te moverá de tu fundamento, el cual es Cristo Jesús. Abrazo para todos y deseo verlos cada día en la roca.
Dios me les bendiga, Dios me le aguarde. Amén.